El ministro de Vivienda, Carlos Montes, está en Tele 13 Radio hasta ahora. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, Iván, ¿cómo está usted? Oiga, ¿sabe que la costumbre me da por decirle senador, fíjese? Para que vea la costumbre. Hasta yo me confundo. Pero lo ha pasado bien como ministro, ¿no? O sea, aquí estamos con mucho trabajo, no hay tiempo para pasarlo mal, hay que trabajar mucho porque los desafíos son grandes y las necesidades son muy fuertes. Oiga, a propósito de desafíos, déficit habitacional enorme, y el presidente propone ayer, promete incluso 65.000 viviendas sociales. ¿Cómo se hace? Porque es un esfuerzo grande para el Estado construir todo eso. Mire, la verdad que el déficit habitacional es bien severo y sí. Hay muchas familias pasándolo muy mal, ¿no? O muy exigidas porque no tienen dónde vivir y por mucho tiempo en algunos casos. Y hay personas que están en campamento, 81.000 familias en campamento que tenemos que ir viendo soluciones en cada uno de ellos. ¿Cómo se hace esto? En primer lugar, con planificación. Estamos planificando a 4 años. La meta es 260.000 en 4 años y la imagen está a 65 como el promedio que se requiere. Uh-huh. Y estamos hoy día organizando todo, ya estamos construyendo a un ritmo. Vamos en esa dirección, vamos aumentando gradualmente, porque entre que se decide construir una vivienda, que se logra ubicar los terrenos, contratar las empresas, en fin, y todo el proceso de diálogo con los comités de vivienda, en fin, todo es un proceso que tiene un ritmo, no es una cosa automática. Y en eso estamos avanzando bien. En algunas regiones la cosa está más avanzada, en otras más atrasada. Las mayores necesidades y el mayor déficit está en Santiago, Valparaíso y Concepción. Son las grandes ciudades las que representan más del 50% del déficit de estas 3 ciudades. Y es donde hay menos terrenos, ¿no? Donde terreno hay, si el problema es que son caros, ¿eh? Los privados y los terrenos públicos hay algunos y en eso estamos trabajando y nosotros creemos de que vamos a cumplir las metas. Oiga, otros 2 problemas, la burocracia y los precios de los materiales, que justo lo pillan en alza, digamos, justo para este desafío. Sí, el alza de los materiales es algo que influye mucho porque obliga en algunos casos a suplementar el proyecto, en fin, para hacerlo que cubran los costos, empresas que se retiran, empresas que renuncian, en fin, y eso ya estamos logrando reponerlo en algunas de las líneas. Es un problema bien complejo y que no es fácil, porque no es llegar y poner subsidio, hay que ver las causas de esto, y en algunas cosas, en algunos de los insumos tenemos que aumentar la producción nacional también. Ya, esa podría ser la solución, digamos. Sí, pero no son soluciones así inmediatas. No, pues. Eso también estamos con la Cámara de la Construcción, con el Ministerio del Trabajo, estamos en un programa de formación de maestros que va a partir muy luego, pero estamos diseñándolo, implementándolo. Las cosas no, desgraciadamente tienen su ritmo este tipo de acciones a lo largo del país. Y usted lo mencionaba, como ninguna de estas cosas son inmediatas, el tema de la burocracia, ¿hay algo que hacer? ¿Hay un músculo que recuperar? Muchos necesitamos, estamos haciendo esfuerzo al interior del Ministerio para cortar los plazos de cada una de las acciones. En muchos casos se puede hacer también con organismos públicos. Aquí tenemos con las direcciones de obras municipales de algunas comunas, el ritmo es lento, y a veces una cosa que se podría resolver en una semana se pueden demorar meses. Aunque el mandante de la obra sea el Estado, igual se demora. ¿Cómo? Aunque el mandante de la obra sea el Estado, igual se demora. Igual se demoran, aunque es una ley que lo obliga a darle prioridad a la vivienda de interés público. Es una ley, la ley de integración obliga que tengan eso todos los organismos públicos. Hay algunos organismos privados que son lentos, por ejemplo la sanitaria, para algunas de las recepciones, acciones, a veces 4 meses, en fin. Hemos estado trabajando con ellos, discutiendo cómo acortarlo y han tenido hasta hoy día una muy buena disposición. Veamos en qué se traduce. Ya, a ver si se apura todo eso. Oiga, y una medida complementaria, la anuncia también, y el presidente la menciona, que es una política de arriendos a precio justo. ¿Cómo funciona eso? En el programa del presidente Boric hay un compromiso de ir aportando 5.000 viviendas para arriendo al año. Estas son viviendas públicas. Hay una resolución que está por salir ahora que le da un subsidio a los gobiernos regionales, a los municipios, a los servicios, a entidades sin fines de lucro, de tal manera que ellos puedan postular estos subsidios y a partir de lo cual iniciar un proceso de arriendo bajo cierto rango. No pueden pasarse de ciertos niveles de precio
hay una cierta restricción. Esto obviamente no es igual en todas las ciudades ni a las viviendas de tamaños diversos, eso hay que ir viendo caso a caso y hay unas reglas para eso. Pero son subsidios para que es bien difícil que opere, porque ustedes, si tiene mucho arriendo y no tiene vivienda o construcción de nuevas viviendas, la presión para subir los arriendos va a ser muy fuerte. Lógico. Entonces tenemos que organizar y equilibrar. Ya, pero son subsidios para arrendar viviendas ya existentes, no es que se vayan a construir viviendas nuevas para un sistema de arriendo. Hay algunas entidades que han comprado viviendas para arrendar nosotros tenemos que combinar las dos cosas, que haya entidades o instituciones que construyan y otras que puedan adquirir viviendas existentes. En eso hay bastante flexibilidad. ¿Entidades como qué? ¿Como los municipios, como lo hizo Recoleta, por ejemplo? Sí, efectivamente, lo de Recoleta es un programa que inició el Ministerio de la Vivienda de 6 comunas y resultó en Recoleta. ¿Ya? Recoleta es una buena experiencia, se ha ido acumulando bastante sabiduría ahí de cómo administrar, porque aquí no es solo que haya viviendas de arriendo, sino que es cómo se administra, porque tienen que pagarse los dividendos, en fin, todo lo que representa la organización al respecto. Ese es un modelo, sí. Ya, pero en definitiva, es una solución complementaria, pero no es una solución significativa, digo, por el tamaño de la solución que usted menciona, digamos, versus el déficit general. Lo que pasa es que una de las cosas que creemos que es muy importante para lograr estas metas es diversificar las alternativas para acceder a la vivienda. Hoy día tenemos dos principales y a esas alternativas se suman otras, una de las cuales son los arriendos, también autoconstrucción, también vamos a tener un programa con empresas y con sindicatos, también, en fin, hay distintas alternativas que se han ido incorporando, los microcondominios que han ido avanzando en algunos lugares muy bien. En fin, son distintas alternativas de tal forma a cumplir la meta y responder a necesidades de grupos sociales con distintas necesidades y características. Todo para ayudar a paliar un déficit que, como decía el ministro al principio, es de 600.000 viviendas en el país. Estamos con Carlos Montes, con el ministro de Vivienda. Ministro, le pregunto más en la clave política de la cuenta pública de ayer. Se preguntaban muchos en la oposición y en el oficialismo si la cuenta pública iba a ser capaz de dar vuelta a la aguja o de mover un poco la aguja en términos de que le permitiera al gobierno recuperar la agenda política. ¿Cómo ve usted el efecto del discurso de ayer en ese sentido? Bueno, esperamos que con una propuesta al país tan amplia y tan clara en sus contenidos, y yo creo que eso va a muchos sectores a hacerle sentido y van a ver cómo aportar y cómo ser parte de distintas iniciativas. Yo creo que debería ayudar mucho a darle más densidad y contenido al debate político, porque está de repente muy concentrado en algunos temas que son muy importantes, pero también hay otros temas en los cuales hay que ir avanzando. Yo creo que lo que se dijo en educación, en salud, en los nuevos proyectos de ley, en el fortalecimiento de la democracia, el conjunto de iniciativas que ahí se plantearon, creo que es una propuesta bastante sólida y que da orientaciones al conjunto del país, y hay que discutirle y trabajarle. Aquí muchos sectores, no solo el Estado, tiene un rol, y en eso esperamos ser capaces de ir motivándonos unos con otros. Hay una crónica de La Tercera de hoy que habla de que con el reconocimiento que hizo al gobierno de Sebastián Piñera por el manejo de la pandemia, se provocó alguna incomodidad en el oficialismo. ¿Qué le pareció a usted el gesto? No, yo no supe de nadie que estuviera incómodo por ese hecho. ¿Ya? Además, prácticamente todos los sectores están de acuerdo con eso y lo han planteado en distintos momentos. O sea, lo que pasa es que el reconocimiento de una cuenta pública frente al país demuestra una visión de Estado del presidente, además una generosidad para reconocer lo que hay que reconocer. Yo creo que eso estuvo bien. Yo no vi ningún cuestionamiento a ese hecho. Ya. Ninguno. Y lo otro que critican en la oposición es las ausencias, que no hubo suficiente énfasis en el tema de la seguridad, en el tema de las bandas armadas, de los grupos armados en la Araucanía, en la macrozona sur, en el tema del orden público, que de eso no se habló. Yo creo que eso deberían leer con más calma el discurso, porque por lo menos en eso hubo dos definiciones muy fuertes. O sea, cuando respecto a las armas, se define una estrategia que el país no tenga esta proliferación de armas ilegales. Estamos con cerca de 2 millones de armas circulando en el país. Yo creo que ahí fue muy claro. Viene un proyecto de ley que va a decir no a las armas y buscar formas de responder a las necesidades de los grupos ¿cómo se llama?, de competencia, a tiro al blanco, en fin, y a los grupos que son los que más se oponen a estas medidas,
pero hay que buscar una alternativa para ello, lo mismo que todo lo que son las armas de los institutos armados, de las instituciones. Eso es una medida que es muy fuerte, es muy clara. La otra medida que se plantea ahí es seguir la huella del dinero. Eso no puede entrar en todos los detalles, pero decir aquí se va a ir desde lo grande hacia los chicos, ¿eh? O sea, va a partir por los que están ganando más con distintos tipos y tiene mecanismos financieros, distintos mecanismos para poder acceder a eso. Y además se plantearon otro conjunto de medidas barriales en distintos lados que yo creo que los que creen que no hay definición al respecto que lean el discurso con más detención. Y desde el punto de vista del oficialismo, ministro, estamos con el ministro Carlos Montes, esta idea de que el gobierno, como prácticamente todas las coaliciones en los últimos años en nuestro país, vive entre las dos almas que conviven en su coalición y en sus coaliciones de apoyo. La idea de que el presidente sea capaz de recuperar el liderazgo para ordenar finalmente a la coalición detrás de un propósito y que no haya más ni disensos ni críticas en off y en on respecto de la conducta del gobierno. ¿Usted cree que el presidente consigue eso ayer con el discurso? Yo creo que hay más proyectos comunes, hay más marco político para la acción, hay más diversificar los sentidos de hacer política para cada uno de los sectores. Yo creo que eso debería ayudar mucho. Sin embargo, el hecho de tener diferencias, el hecho de haber sensibilidades porque representan realidades distintas, es parte también del proceso. O sea, yo creo que lo importante es tener objetivos comunes, planes comunes, acciones comunes, y en ese marco podrá haber también diversidad en otras materias. ¿Usted convive en la primera línea con esta nueva generación, digamos, que está en el poder? No me atrevería a decir tanto. Yo creo que estoy ahí. Pero está ahí, en el corazón del gobierno. Oiga, y ayer el presidente dijo varias veces, hizo varias alusiones, habló de José Joaquín Pérez, digamos, habló de los presidentes que habían estado en la misma posición en la que él estaba ayer, habló de la construcción, de que nada se construye desde cero, sino que todo viene también desde antes, reconoció incluso el trabajo de los 30 años, que para el Frente Amplio fue una especie como de anatema durante un tiempo. ¿Usted cree que esta es una generación, la que está en el poder, la que es la generación del presidente, que está reconociendo finalmente las dificultades, lo difícil que es gobernar y por lo tanto dándose cuenta de que tal vez muchas de sus críticas, tal como lo expresó el presidente en torno al tema de Sebastián Piñera y la pandemia, fueron injustas antes de gobernar? Mire, a mí me pareció muy sólido y muy serio lo que hizo el presidente, decir, mire, yo he leído los discursos de las cuentas públicas de no sé qué época, y a partir de eso he ido viendo lecciones, he ido aprendiendo más de la historia de Chile, y lo fue aplicando a distintas referencias, que dijo esto, se hicieron ciertas cosas, nosotros no partimos de cero, vamos de ahí en adelante. Yo creo que una manera de hacer política de mucho mayor calidad, es recuperar el sentido de país, en una construcción colectiva. A mí me pareció algo yo creo que eso va a tener una gran recepción en el país, en la ciudadanía, gradualmente y de maneras diferenciadas, pero va a tener. Yo creo que si eso va a traducirse inmediatamente en recuperar el liderazgo, estos son parte de la construcción de un proyecto y de una capacidad de articular un bloque que tiene diversidad fuerte en su interior. Pero la diversidad es parte de la democracia. El problema es cómo nos vamos uniendo más en torno a los temas comunes. El ministro... Yo creo que en eso el presidente dio una muy buena orientación, una muy buena hoja de ruta. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, esta mañana en Tele 13 Radio. Ministro, oiga, suerte porque el déficit habitacional es enorme, es una gran tarea y le toca a usted liderar esa batalla. Así que muchísima suerte y muchísimo éxito, que sí, si le va bien a usted nos va bien a todos. Yo creo que este es un problema que supera al ministerio, un problema de todo el Estado y un problema de todo el país, incluyendo los medios de comunicación, porque si esto termina con una crisis producto de que el ritmo va a ir más lento que la necesidad, el ritmo de soluciones, yo creo que necesitamos todos conversar mucho y entender de que aquí hay un desafío de todos, ¿verdad? Y todos tienen algo que aportar. Muchas gracias, ministro, por la gentileza. Buenos días. Muchas gracias a usted. Hasta luego.